Hola, buen día, buenos días. Aunque lo que está de moda ahora es esto de los shorts, ¿no? Los vídeos cortos, hoy sí que necesitamos un poquito de tiempo, ¿vale? Vamos a estar 12 minutos, espero, una cosa así, explicando algo sobre los aranceles de Trump. Algo que tiene que ver con su incardinación jurídica en el orden del comercio internacional. Sobre los aranceles de Trump tenéis ya un vídeo que hice hace unos meses en el que, una vez tomó el posesión, trataba de explicar que esto, por muy mal ejecutado que esté, por muy absurdo que parezca en algunas de sus dimensiones, no es exactamente una ocurrencia que sea imputable solo a Trump, sino que tiene que ver con una redefinición del papel que Estados Unidos piensa que juega en el mundo, y por esta razón era previsible lo que estamos viendo, que aunque estén mal implementados, aunque no parezca que haya un plan, es previsible que sí que acaben estableciéndose en mayor o menor medida aranceles, sobre todo respecto de China y países que puedan ser semejantes a China, pero también en algunos aspectos respecto a algunos socios, porque esto forma parte de una redefinición de cómo se ve a sí mismo Estados Unidos y cómo va a hacer el comercio internacional. Tenéis ese vídeo. Pero lo interesante de esto es que esto evidentemente pues, cambia la posición de Estados Unidos en el mundo. De gran adalid de la liberalización del comercio internacional y el que más la ha impulsado, porque pensaba hasta ahora que le beneficiaba siempre, y en todo caso, a un país que no siempre la va a impulsar y que cuando crea que le perjudica esta liberalización del comercio internacional no va a tener ningún problema en imponer aranceles. Y esto choca con la estructura internacional, de derecho internacional, de creación de normas internacionales e incluso una organización internacional, la Organización Mundial del Comercio, la World Trade Organization, que existe, que ha adoptado una serie de acuerdos que han firmado casi 200 países en el mundo y que de alguna manera regula cómo se organizan jurídicamente los intercambios comerciales y qué cosas pueden hacer o no los países. Y una cosa muy llamativa es que todas estas medidas que está anunciando Trump y las que ha tomado ya, y por supuesto las que ha anunciado que irá tomando en el futuro, están en abierta contradicción con las normas de la Organización Mundial del Comercio. Y sin embargo, no parece que nadie atienda a por qué puede Estados Unidos saltárselas y no pasa nada. Y nadie está analizando en qué papel queda la Organización Mundial de Comercio. Bueno, vamos a intentar explicar brevemente los elementos esenciales al respecto, que tienen que ver con que al final las relaciones comerciales a nivel internacional no dejan de ser relaciones de poder. Y esto se ve desde la propia creación de este marco jurídico internacional que empieza a construirse después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los elementos del periodo de entreguerras, cuando ya sabéis que se produce una gran crisis económica que va asociado a esa crisis y a la respuesta inicial a la misma, es un incremento del proteccionismo, que en los años anteriores, en las décadas anteriores, había ido disminuyendo y se había ido abriendo al comercio internacional del mundo porque le interesaba a las potencias hegemónicas. En esa crisis se produce un cierre y después de la Segunda Guerra Mundial también. Bueno, pero Estados Unidos, acabada la guerra, intenta dinamizar de nuevo el comercio internacional porque tiene el convencimiento de que le beneficia. Esto, por otro lado, es algo que siempre las potencias económicas han tenido claro. El que es más avanzado tecnológicamente, tiene más capital y tiene más capacidad de imponer sus reglas a los demás, suele tener también más capacidad de beneficiarse de intercambios comerciales lo más libres posible. Porque aunque la idea, ya sabéis, es que esto beneficia a todo el mundo, ¿no? La vieja teoría ricardiana de la ventaja comparativa, que dice que incluso el que hace peor las cosas y se especializa en hacer aquello en lo que hay menos diferencia respecto de cómo las hace de mal respecto de los que la harían mejor y se especializa en eso, y los otros entonces pueden liberar recursos para hacer otras cosas que hacen mejor aún, pues a todos nos va mejor. Esto, Ricardo, el ejemplo clásico que ponía es, pues mejor que los franceses hagan vino, que lo hacen mejor, y los ingleses se dediquen a esquilar a sus ovejas y a partir de ahí hacer textiles porque lo hacen mejor, ¿no? Y entonces, pues el vino será mejor y más barato, y los ingleses podremos tener también un vino mejor y más barato, y los franceses podrán tener mejores textiles y más baratos también. Bueno, es cierto que esta teoría ricardiana se pone ese ejemplo, que es un ejemplo que depende mucho de condiciones naturales. Pues en Inglaterra no se podía hacer vino, ahora empieza a poderse hacer por el cambio climático, pero no se podía hacer vino de calidad simplemente por una cuestión climática. Y bueno, pues los ingleses tenían ovejas y pastos para esas ovejas, al margen de un desarrollo incipiente del textil y todo esto, pero en realidad la teoría de la ventaja comparativa de Ricardo no funciona igual de bien cuando de lo que hablamos es de puro desarrollo económico, en el que normalmente el libre comercio lo que suele hacer es que las naciones, los países que han iniciado
una dinámica de desarrollo antes, suelen beneficiarse de esa posición y especializarse cada vez más en cuestiones de más valor añadido, mientras que los que han empezado tarde acaban dedicándose a la exportación de materias primas, a productos agrícolas o productos menos desarrollados. Esto es lo que ha pasado históricamente y veremos qué pasa en la segunda mitad del siglo XX. Más o menos es la dinámica que esta apertura internacional generaliza. Pero bueno, a los Estados Unidos, como país líder del mundo desarrollado, le beneficia esto. Entonces, se producen una serie de iniciativas. La primera gran iniciativa, el primer gran esfuerzo es la famosa Carta de La Habana de 1947, que esto es bonito porque es que sea La Habana, ¿no? Que luego ha sido el país, ¿no? Que asociamos a Fidel Castro, a una revolución comunista muy peculiar y que todavía hoy está muy cerrado al comercio internacional, pues bueno, que los orígenes de la Organización Mundial de Comercio de alguna manera estén en esa Carta de La Habana, que al final no acabó aprobándose y entrando en vigor, pero que de alguna manera ya establece todos los principios del comercio internacional que luego vamos viendo que acaban también en la constitución de la Organización Mundial de Comercio. Pero bueno, esto no fructifica, pero a partir de ahí se empieza a desarrollar una especie de rondas de negociación multilateral entre distintos países, siempre lideradas por Estados Unidos y sus socios europeos, en las que se empieza a invitar a países, cada vez son más países, y básicamente un poco lo que hay aquí es una presión del mundo desarrollado para que estos países en vías de desarrollo abran sus fronteras y faciliten la entrada de productos más desarrollados de los países como Estados Unidos y Europa, que tienen una mayor capacidad fabril e industrial y de productos desarrollos tecnológicos de valor añadido. Esta es un poco la dinámica. Esto se hace a partir de una serie de acuerdos multilaterales que se llaman, el primero de ellos se llama el GATT, y a partir de ahí se van llamando todos distintas versiones del GATT a partir de distintas fases de negociación. Se suelen llamar las rondas de negociación del GATT. GATT son las iniciales en inglés del Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio, General Agreement on Tariffs and Trade. Y bueno, estas rondas del GATT van implantando un sistema en el que básicamente lo que se dice es vamos a ir eliminando e intentar imponiendo la eliminación de los países firmantes de las cuotas, ¿no? Esta idea de, bueno, pues me puedes traer cosas pero hasta un límite, porque así no desplazo totalmente a mi producción. Y se sustituyen estos controles por la idea de arancel, que va a ser el instrumento que va a permitir controlar y proteger un poco a la industria local, los famosos aranceles de ahora, que básicamente es imponer un impuesto en frontera que incrementa el precio con el que tú vas a poder ofrecer el producto en ese país, y entonces eres menos competitivo, además de que le permites unos ingresos al país que lo recibe. Esta será la única medida que se permitirá, pero digamos que estas rondas de negociación del GATT lo que van haciendo es obligar a los países que entran, por la presión de los países más desarrollados, porque de alguna manera ellos también ganan algo, porque tienen un mejor acceso a esos mercados, más privilegiado, para sus exportaciones, ya digo, normalmente de materias primas o productos agrícolas. Y bueno, con esta presión también lo que se dice es vamos a ir bajando los aranceles. Entonces las distintas rondas negociadoras por un lado dicen solo aranceles, adiós a las cuotas cuantitativas, ¿no? Hay algunas excepciones siempre, pero esta es la idea general, y los aranceles los vamos bajando poco a poco. Además, el GATT o las distintas rondas del GATT imponen como elementos adicionales de negociación la idea de nación más favorecida, es decir, si tú le estás ofreciendo a alguno de los países que forman parte del acuerdo unos determinados aranceles, ¿no? Que tienen que estar siempre por debajo de los aranceles máximos que fija el acuerdo del GATT, que ya digo que los van bajando, pero si tú le ofreces a uno de los países del GATT un arancel menor a ese máximo permitido, se lo tienes que ofrecer a todos, porque todos tienen que tener el mismo trato. Esto solo se puede excepcionar si tienes un acuerdo de libre comercio, ¿no? Pues por ejemplo, la Unión Europea tiene un acuerdo de libre comercio, Mercosur o NAFTA y ahora el espacio Canadá, Estados Unidos, México, aunque ahora ya está, pues eso evidentemente en proceso de cambio. Bueno, en esos espacios de libre comercio donde no había arancel entre ellos, no estabas obligado a ofrecer ese mismo trato al resto de naciones que habían firmado el acuerdo, pero esto es la excepción. La idea es que no puedes, tienes que ofrecer el mismo trato que ofreces a la nación más favorecida, salvo que haya un acuerdo de libre comercio. Y luego además, una vez está el producto dentro, tienes que aplicar el criterio del trato como si fuera un producto nacional, ¿no? No puede haber ningún tipo de regulación sobre cómo acceder al mercado y cómo vender el producto que sea diferente, ¿no? Esa es un poco la idea. Y entonces con esto se establece el marco.
A partir de esta dinámica, pues se ha generado una dinámica en la que los mercados a lo largo de la segunda mitad del siglo XX se han ido abriendo y se ha ido internacionalizando mucho el comercio internacional. Se ha bajado mucho el arancel, estábamos hasta hace poco en unos mínimos históricos y de menos de un 2-3% de arancel general medio, pero además en los productos más habituales por debajo del 1%, es decir, prácticamente no había ya arancel. Y bueno, esto requería mejoras constantes, que son las distintas rondas negociadoras, en la que por un lado los países más desarrollados, esencialmente Estados Unidos y la Unión Europea, trataban de proteger dos mercados que en los acuerdos iniciales logran proteger, que es el mercado agrícola, por un lado, y por otro lado el mercado textil, que es un mercado muy intensivo en mano de obra y entonces muy, muy importante. Poco a poco, la presión de los países en vías de desarrollo es, bueno, pues yo te voy a ir bajando el arancel, pero a cambio tú me tienes que abrir estos mercados, ¿no? Esto ha generado, además, dinámicas y polémicas entre Estados Unidos y la Unión Europea, que no han evolucionado a la par en esto, porque, por ejemplo, Estados Unidos en un momento determinado no tiene problema en abrir sus mercados agrícolas porque empieza a ser muy competitivo con una agricultura intensiva muy, muy potente, mientras que la Unión Europea sigue queriendo proteger el mercado agrícola. En el antiguo acuerdo multifibras en materia textil, pues protegía también a parte de la producción de estos países y en un momento determinado, pues bueno, también Estados Unidos decide que no pasa nada por abrirlo. Bueno, digamos que Estados Unidos a partir de un determinado momento es más partidario también de abrir todo esto, mientras que la Unión Europea está más preocupada por el dumping social que esto puede generar y es más reticente. Entonces, bueno, tampoco es exactamente que el mundo occidental vaya siempre de la mano. Esto, digamos, que cristaliza en la ronda Uruguay en los años 80 del siglo pasado, en la que directamente ya se dice, no, pero vamos a ser más ambiciosos aún y vamos a crear una organización internacional, como era la idea de La Habana en 1947, que no fructificó. Y entonces la ronda Uruguay, que se negocia durante los años 80 y que fue extraordinariamente, la parte final de los años 80, extraordinariamente conflictiva socialmente, porque había mucha preocupación en determinados colectivos respecto de lo que podía suponer este incremento de la liberalización. Ya es la que, digamos, que certifica, por un lado, el Acuerdo de Marrakech de 1994, que crea la Organización Mundial de Comercio, y por otro lado, una generalizada bajada de aranceles, a cambio de que es verdad que los productos agrícolas empiezan a tener una secuenciación temporal de eliminación paulatina de la protección. Entonces, esto hace que los países en vías de desarrollo acepten a su vez la bajada de aranceles. Estados Unidos presiona además mucho a la Unión Europea para esta secuenciación de la eliminación de ciertas protecciones de los productos agrícolas en los espacios de países más desarrollados. A cambio, los países en vías de desarrollo de lo que están hartos es de que todo esto funciona a base de relaciones de poder, porque el GATT era un acuerdo, pero no había una capacidad de sanción a quien se lo saltaba. Entonces, ¿quién se lo saltaba? Quien tenía más poder. Básicamente, pues Estados Unidos y nosotros. Entonces, una de las cosas que importan mucho a los países en vías de desarrollo en la negociación es crear una estructura en la organización que sea una estructura de arreglo de diferencias, de solución de estas controversias, ¿no? Que es como se llama en la terminología del tratado, cuando alguien se salta las normas del tratado. Y aunque no hay una posibilidad de sanción expresa, no hay multas, no existe la posibilidad de, por incumplir, que te tiren del tratado. Bueno, hay una posibilidad de que si 2/3 de los países quieren tirar a alguien, te puedan tirar, pero bueno, esto es prácticamente irrealizable. Lo que sí que hay es una serie de órganos, en principio técnicos y más o menos independientes, aunque el nombramiento de las personas que forman parte de estos órganos depende de un acuerdo, de un consenso entre todos, con lo cual, con que un país no quiera y se emperre en que no quiere poner a determinadas personas, ¿no? Las más importantes son las siete expertos que componen una cosa que se llama el órgano de apelaciones, que da el informe a partir del cual, ¿no? Para la resolución de las controversias se va a decidir qué es lo que hay que hacer o no. Pues este órgano valora si alguien se ha saltado o no las reglas del tratado. Y si alguien se ha saltado las reglas del tratado, lo que sí que se permite, por ejemplo, es establecer represalias, ¿no? Es decir, tú te las has saltado conmigo, pues yo voy a estar autorizado y no estaré incumpliendo el tratado a hacer lo propio contigo, ¿no? Y esto depende de esos órganos independientes que son los que evalúan. Y bueno, tiene cierto peso el que haya un órgano que te diga, es que no lo está haciendo usted bien, está incumpliendo usted. Y bueno, esto es una sanción, que es una sanción simbólica, pero importante, porque te deslegitima y legitima a los otros a esas represalias a hacerlas conforme a derecho. Bueno, no es que sea un entorno de cumplimiento muy exigente, pero es mucho más de lo que había, más allá de esas puras relaciones de poder en las que se había basado el intercambio internacional siempre. Entonces esto era un avance muy importante para los países en vías de desarrollo, porque así se sentían más protegidos, ¿no? Firmamos algo y de alguna manera tenemos ciertas garantías de que los países importantes, grandes, más desarrollados, más ricos, van a tener la obligación de cumplirlo.
Evidentemente Estados Unidos no cede en todo, ¿no? Porque no cede en esto y en lo de los productos agrícolas y tal gratis. Estados Unidos, a cambio, por ejemplo, tiene muy claro que quiere meter en el tratado cosas que empiezan a ser muy importantes en su economía, por ejemplo, la protección de la propiedad intelectual y la propiedad industrial, obligando a todos esos países a introducir vía el firmar el Acuerdo de Marrakech e integrarse en la Organización Mundial de Comercio, se ven obligados con ello a introducir en sus ordenamientos jurídicos todos los tratados internacionales de los que muchos de estos países no formaban parte, por ejemplo, en materia de protección de patentes y propiedad intelectual respecto de medicamentos. Por ejemplo, en materia de protección de la propiedad intelectual respecto de software o programas de ordenador. Respecto de las obtenciones vegetales, la patentabilidad de ciertas obtenciones vegetales de plantas, ¿no? La manipulación genética de plantas a partir de la cual obtienes ciertas variedades, incluso a veces en conflicto con cultivos o culturas tradicionales, que se entendía que en realidad esto lo que estabas haciendo era apropiarte y patentar cosas que ya existían y que ciertas culturas habían desarrollado siempre, lo cual era muy conflictivo. Y además, esto a veces es conflictivo cuando, digamos, que está en contra del derecho de la salud. Y es verdad que el tratado tiene algunas salvaguardas y permite que en situaciones de emergencia, por ejemplo en la COVID, que fue una de ellas, o en situaciones donde hay un grave riesgo para la salud, pues algunas de estas previsiones en materia de propiedad intelectual los firmantes puedan desconocerlas, ¿no? De hecho, se ha hecho en ocasiones, y ese órgano de resolución de controversias, ese órgano de apelaciones de la Organización Mundial del Comercio, ha dado en alguna ocasión la razón a países en vías de desarrollo. Por ejemplo, hay una decisión muy importante respecto de India, que dice que, bueno, que sí, que hay una situación de emergencia que justificaba el no respetar algunas de estas cosas, ¿no? Es decir, que tenían razón los países en vías de desarrollo en establecer por qué era importante para ellos que, a cambio de asumir todos estos costes negociadores que suponían el asumir algunas imposiciones en materia de propiedad intelectual de los Estados Unidos, pues tenían razón en que, bueno, había unos elementos jurídicos de contrapeso que estos organismos han hecho respetar y les han dado cierto margen, cosa que no ha gustado nada, ni gustó nada a Estados Unidos y que ha tenido consecuencias. ¿Qué no incluye Marrakech y la Organización Mundial del Comercio? Pues no incluye nada respecto a medidas ambientales, no hay apenas nada, tampoco respecto a medidas laborales. Bueno, hay unas previsiones sobre el trabajo en prisión, pero es una cosa marginal. La cuestión es que, por ejemplo, para la Unión Europea esto era muy importante que apareciera porque entienden que es una forma de evitar cierto dumping, ¿no? El dumping social o ambiental. Y en cambio, los países en vías de desarrollo obviamente entienden que pierden una ventaja a la hora de competir si tienen que asumir unos estándares laborales y medioambientales mayores, y además piensan que no es injusto porque no están en un nivel de desarrollo. Bueno, pues esto no se incluye. Bueno, más o menos este es el momento en el que se establecen las bases que cristalizan a lo largo de prácticamente medio siglo del nuevo orden económico mundial desde su perspectiva de regulación jurídica. Y eso es muy exitoso, tan exitoso que, por ejemplo, China acaba entrando en la Organización Mundial de Comercio, como sabéis, a principios del siglo XXI, en 2001, ya con el Acuerdo de Marrakech en vigor. En ese momento el mundo occidental está eufórico porque considera que esto es la culminación, el gran éxito, ¿no? Porque además habíamos visto en estos 50 años anteriores que efectivamente se había confirmado esta idea, que cuando tú liberalizas el comercio, normalmente quien está especializado y lleva la delantera la conserva y la amplía. Y quienes tienen recursos naturales pues acaban dependiendo mucho de que se les abran los mercados a sus recursos naturales, pero no son capaces de desarrollar mucho más, excepto con medidas proteccionistas contra la lógica ricardiana, porque es la forma de poder desarrollar una industria propia, etcétera, etcétera. Pero claro, si tú liberalizas todo esto, les vas quitando posibilidades de que hagan eso, con lo cual les condenas a que vayan a estar siempre en esa posición subordinada. Eso es lo que más o menos todos los expertos pensaban que le iba a pasar a China. Por eso estaba todo el mundo muy contento de que entrara en la Organización Mundial de Comercio. Se le va a pasar pues como a los países de América Latina, de África, que bueno, pues se va a quedar en su lugar de subordinación dentro de unos intercambios globales y nos vamos a beneficiar mucho de ellos, de su materia prima, de su trabajo barato, porque no van a tener capacidad de crear una industria innovadora, potente, moderna. 25 años después vemos hasta qué punto esta evaluación era equivocada. De hecho, por ejemplo, si ahora vemos qué es lo que exporta Estados Unidos a China y qué es lo que China exporta a Estados Unidos, vemos que la lógica es totalmente inversa, ¿no? Estados Unidos exporta a China productos típicamente propios de países poco desarrollados, materias primas, energía, y China exporta a Estados Unidos productos típicamente propios de un país desarrollado, pues, donde ya hay cadenas de valor añadido. En cualquier caso, esto es lo que pasa después, pero en principio todo el mundo está muy contento, es un éxito, aunque se intenta seguir e ir más allá y negociar todavía más. Se inicia la ronda
la siguiente ronda negociadora del GATT, ¿no? que, que es un fracaso, ¿vale? Es la ronda de Doha. Es un fracaso porque aquí no se avanza más. Los países europeos y desarrollados quieren integrar, por ejemplo, la Unión Europea mucho, estas medidas laborales y ambientales. Los países en vías de desarrollo no quieren, excepto si no hay compensaciones, por ejemplo, aligerando ciertas cuestiones en materia de propiedad intelectual o reforzando los mecanismos jurídicos de control. Estados Unidos a esto se niega. Entonces, hay una cierta parálisis. Pero bueno, el sistema va funcionando. Lo que pasa en ese momento es que empieza a haber una crisis del multilateralismo. Aquí el éxito de la Organización Mundial de Comercio a finales del siglo pasado y principios del actual es el germen de la crisis actual de la organización y del multilateralismo. ¿Por qué? Porque digamos que llegamos a un punto de desarrollo en el que es difícil ir más allá. Porque poner de acuerdo a casi 200 países en todas estas cuestiones es muy, muy, muy difícil. Sobre todo si además luego tienes mecanismos que les van a obligar a cumplir. Y unimos a esto el que, además, pues bueno, cada uno tiene una situación distinta y unas preocupaciones distintas. Esta preocupación de la Unión Europea sobre el dumping laboral y ambiental es totalmente legítima y totalmente lógica. Y es cierto que unas normas más exigentes establecen los incentivos correctos para que el desarrollo de estos países se haga con mejor calidad para sus trabajadores y una mayor protección para el medio ambiente. Pero claro, estos países dicen, oiga, es que usted se está aprovechando de su liderazgo y su protección de siglos o de décadas, si queréis, y a mí me impone ahora unos estándares que me van a obligar a no ser competitivo y no poder llegar a competir con usted, con lo cual yo no quiero. Esto hace que empiece a darse un caldo de cultivo en el que, por un lado, hay países o zonas del mundo, la Unión Europea y Francia son un ejemplo claro, en el que empiezan a decir, bueno, pues lo que yo tengo que hacer es intentar avanzar en una mayor protección ambiental o laboral por medio de normas internas respecto del acceso a mi mercado interior, ¿no? Y aquí tenemos una serie de normas súper interesantes, como las directivas que afectan a la cadena de valor de toda la cadena de producción, ¿no? Que digamos que hacen responsable a la empresa que está produciendo y comercializando un determinado producto, pues por ejemplo una empresa textil, Zara, ¿no? Respecto de toda la cadena productiva y de las empresas que participan en el producto que finalmente Zara vende en sus tiendas. Tanto las materias primas y allí donde han sido extraídas o tratadas, como la producción del textil y el tejido, etcétera, etcétera. Entonces tú haces responsable de toda la cadena productiva a la empresa en la medida en que la empresa esté radicada en tu espacio. Esta es un poco la solución que está ensayando la Unión Europea. En paralelo a esta solución, que está aún en pañales, es una idea incipiente, aunque bueno, ya hay una norma en Francia, una directiva europea. En paralelo a esto, se empieza también a iniciar una senda alternativa, que es decir, bueno, a nivel internacional, estos casi 200 países, es imposible que nos vayamos a poner de acuerdo en todo esto, pero y sí en los espacios donde tenemos una mayor igualdad e integración económica ya, y hay un punto de partida más parecido, a lo mejor ahí sí que nos podemos poner de acuerdo. Y entonces esta es la razón por la que se empiezan a negociar una serie de tratados entre espacios social, jurídica y económicamente parecidos. Por ejemplo, la Unión Europea y Canadá con el famoso CETA, un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá, que además fue un poco como el borrador de lo que se pretendía hacer a gran escala en un tratado transatlántico, el TTIP, entre Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y algunos países del resto de América. Y en paralelo Estados Unidos estaba haciendo otro tratado, el Tratado Transpacífico, el TTP, con países de su esfera de integración económica pacífica. Digamos que la idea aquí era no exactamente establecer un entorno de un mercado único al modo de la Unión Europea, pero algo que se parecía cada vez más, ¿no? Estándares ambientales, laborales, económicos, sociales, de regulación unitaria, y a cambio una bajada masiva hasta prácticamente eliminar en prácticamente todos los bienes y servicios los aranceles. ¿Qué ocurrió? Ya lo comentábamos, como he dicho en el vídeo que os decía al principio, sobre los aranceles de Trump. Trump 1, cuando llega en 2016, lo primero que hace es eliminar estos tratados. Esto es muy interesante porque estos eran unos tratados que en Europa había sido la izquierda la que en toda Europa, también en España, había luchado muchísimo contra estos tratados porque entendían que ponían en riesgo, porque para llegar a un compromiso respecto de las medidas de protección ambiental y laboral, digamos que ese compromiso era más bajo, por ejemplo, en el TTIP, que nuestras medidas ambientales y laborales, porque tenían que ser medidas que también pudieran países como Argentina o Brasil, por ejemplo, ser capaces de aplicar.
Entonces se producía un punto de encuentro en el que sus estándares subían y los nuestros bajaban. Y esto se consideraba que era un peligro porque se consideraba que podía ser la puerta de entrada para que luego nosotros también los bajáramos dentro de nuestro mercado interior y nuestras normas nacionales. Esto fue muy criticado, fue también muy criticado en una serie de tribunales arbitrales que sustituían a los tribunales de justicia para resolver las discrepancias en esta materia. Paradójicamente, es Donald Trump, cuando llega a Estados Unidos, quien en su obsesión proteccionista elimina estos tratados. Porque tras la experiencia del NAFTA, Canadá, Estados Unidos, México, y luego la renovación de este tratado conformando ese espacio de libre comercio México, Estados Unidos, Canadá, hay una experiencia de deslocalización de puestos de trabajo que Donald Trump considera que ha sido nociva, que en parte le ha dado su victoria electoral, porque son trabajadores de este estilo los que le votan masivamente, y entonces lo que hace es poner en pausa estos tratados, o bueno, directamente paralizar las negociaciones, porque no quiere que se repita la historia del NAFTA. Donald Trump, como en su día expliqué en el anterior vídeo, hace esto y empieza a elevar los aranceles, ¿no? Porque se da cuenta de que, al menos respecto de China, no está pasando, como hemos visto en la tabla de antes, ¿no? De qué cosas está vendiendo China a Estados Unidos y Estados Unidos a China. No está pasando que Estados Unidos se esté vendiendo cosas de valor añadido a China y China, en cambio, exportándole materias primas, sino que al revés. Entonces, ¿esto qué significa? Que empieza a ser importante que Estados Unidos recupere cierta capacidad de producción industrial, especialmente después de la pandemia, además se ve por una cuestión también estratégica. Y luego ya no hablemos de las cuestiones de seguridad nacional. Esto es lo que hace que cuando Biden llega al poder, no elimine los aranceles de Trump, es más, crea algunos más y crea muchísimos incentivos económicos, poniendo muchísimo dinero, que obliga a la Unión Europea a hacer también lo propio para intentar fomentar el establecimiento de industrias estratégicas. Todos los planes europeos de recuperación y resiliencia en el fondo son esto, hablan de industria de recuperación verde, etcétera, etcétera, pero en el fondo es meter dinero para la industria privada europea en ciertos sectores estratégicos. Y de hecho meter muchísimo dinero público. Eso también es proteccionismo. ¿Pero por qué hacemos eso? Porque nos damos cuenta de que tenemos una cierta necesidad de tener fábricas de chips aquí y fábricas de muchas otras cosas que habíamos dejado de tener, porque si no estamos expuestos en caso de que haya una crisis, pero también porque en un contexto geoestratégico en el que empieza a dar miedo China, no quieres que tus cadenas de suministro y tus cadenas de valor y tu producción de productos de valor añadido dependa de alguien que puede ser tu rival geoestratégico o incluso militar en un momento dado, o al menos que no dependa totalmente. Y esa es la situación que tenemos ahora. Parálisis de la ronda de Doha, que bueno, está caducada hace muchísimo tiempo, una Organización Mundial del Comercio paralizada y un momento en el que Estados Unidos empieza a imponer aranceles ahora de forma masiva que van contra todas estas normas que hemos explicado que ha generado la Organización Mundial de Comercio. ¿Cómo es esto posible? ¿No había un órgano de apelaciones? ¿No había unos mecanismos para la resolución de controversias? Pues sí. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que como he dicho antes, estos órganos existen, pero son unos órganos que tienen una capacidad de control que sí, es independiente de Estados Unidos, hasta el punto de que pues, se enfadan cuando le dan la razón a la India respecto a esta cuestión de los medicamentos. Y entonces esto te permite hacer ciertas represalias que sean dentro de los márgenes del tratado, pero en realidad no hay unas sanciones puras y duras. Entonces, si digamos que en un momento determinado decides que quieres pasar olímpicamente de ese marco porque ha dejado de convenirte, que es lo que está haciendo Estados Unidos, en el fondo no vas a recibir ninguna sanción. Y ni siquiera tienes que irte de la organización. Puedes simplemente pasar de ella, que es exactamente lo que está haciendo Estados Unidos, que es el máximo contribuyente económico a la Organización. La Organización Mundial de Comercio no tiene un presupuesto anual excesivamente elevado, 250 millones de dólares, aunque no está mal, ¿no? Y más o menos el 11-12% lo paga Estados Unidos, porque esto, digamos que se hace un cálculo a partir del PIB de los países. Bueno, pues Donald Trump ya no ha pagado la anualidad de 2024 y ha anunciado que no va a pagar la de 2025, cosa que genera una cierta parálisis en la organización, porque claro, te quedas sin parte de los fondos necesarios para tu funcionamiento. Tampoco es tan grave porque llevan años haciendo ahorros, entre otras cosas porque, por ejemplo, el órgano más importante, que es este órgano de apelaciones, a partir del cual se establecen los criterios y las pautas respecto de las cuales vamos a intentar resolver estas discrepancias entre los distintos países, ¿no? No funciona desde hace 5 años. No funciona desde hace 5 años porque Estados Unidos ha vetado la renovación de sus integrantes, ¿no? Hay 7 integrantes, pero no se puede funcionar con menos de 3, y desde 2020 es que directamente ya no hay porque todos tienen el mandato caducado. Y diréis, qué malo Donald Trump. Ojo, esto no viene de Donald Trump, esto viene del cabreo de Estados Unidos previo a Donald Trump. Ya Obama empezó a no dar su ok a algunos de estas renovaciones y el problema empieza
con la administración, con el gobierno de Obama en Estados Unidos. Trump 1 lo agrava, ¿no? Directamente cuando Trump 1 abandona la presidencia y llega Biden, directamente ya no hay nadie por lograr, que queda un chino, creo, que durante 2020 ya también le caduca el mandato. Pero bueno, luego tiene Biden 4 años para acabar aceptando los nombramientos y sigue Estados Unidos vetándolos todos. Porque le parece que son personas que han demostrado demasiada independencia de criterio en el sentido de que no han dicho lo que quería Estados Unidos y que han sido demasiado generosos en las interpretaciones de las cláusulas de exención, por ejemplo, en materia de propiedad intelectual, cuando había riesgos para la salud, etcétera, etcétera, respecto de algunas cuestiones hechas por países terceros, países en vías de desarrollo, o que en general han permitido demasiados cierres en ocasiones por razones estratégicas y económicas que algunas normas excepcionales de la OMC permiten para facilitar la reindustrialización de estos países y que han sido demasiado generosos con estas excepciones contra los intereses de Estados Unidos. Y Estados Unidos entonces lo que hace es no juega, ¿no? Como se dice habitualmente, ¿no? Se lleva el Scattergories porque el Scattergories es suyo. Ya no hay expertos para el órgano de apelación, con lo cual no puede funcionar, está todo paralizado, hay no sé cuántas discrepancias por ahí por resolver, pero es que no pueden resolverse y directamente además ahora no le pone dinero. ¿Qué nos dibuja este panorama? Pues nos dibuja una crisis enorme de esta organización. Nos dibuja un panorama en el que, en el momento en que Estados Unidos ha decidido que tiene que recomponer su visión respecto de lo que es la política del comercio internacional, y da la sensación de que la visión en estos momentos es algo así como a China y cualquier aliado de China, yo no quiero facilitarle una reindustrialización en cuestiones donde la innovación tecnológica sea importante, y si la tienen ya, pues yo lo que voy a hacer es autocerrarme para forzarme a autoproducir yo y poder competir con ellos, y no les quiero facilitar mi mercado para que ellos incrementen su potencia en eso. Y al resto de países voy a tratar de forzarles a que hagan lo propio con China para intentar restringir en la medida de lo posible el acceso de China a los mercados internacionales a cambio de que puedan negociar conmigo, ¿no? Esa es un poco la posición de Estados Unidos. Probablemente la idea es crear al menos dos bloques, el de Estados Unidos y sus aliados, donde probablemente no le importará seguir estableciendo dinámicas de libre comercio en general, quizás con algunas excepciones, pero que todo este bloque a su vez no tiene que tener estas relaciones basadas en el libre cambio con China y quienes puedan permanecer en su bloque. Esto a mí me recuerda un poco a la etimología de la palabra arancel en castellano o en catalán, que es una etimología bonita, viene del andalusí, del árabe, y el arancel era un dinero que tú pagabas si eras un noble andalusí para eximirte de tus obligaciones de ayuda militar al emir, ¿no? Porque si tú no pagabas, tenías que dar ayuda militar al emir y alojar a sus caballeros, a sus caballos, a sus animales, darles comida, darles todo lo que necesitaran para poder ir a la guerra en el emir, ¿no? Con el emir, en apoyo del emir. Y si no querías hacer todo eso, si no querías apoyar militarmente, por así decirlo, entonces pagabas, ¿no? Pues esto yo creo que es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, Estados Unidos está buscando esta adhesión y ahí probablemente dejará de haber arancel, pero si no estás en la adhesión, habrá arancel. De alguna manera, es interesante porque volvemos a las relaciones de poder como elemento estructurador de la regulación jurídica básica de los intercambios internacionales. Que a lo mejor es lo que ha sido siempre, que es lo que ya era en 1947, antes de la Carta de La Habana y de los primeros intentos de crear un acuerdo multinacional. Es lo que a lo mejor había detrás de la Organización Mundial de Comercio, porque al final funcionaba por esa presión de un bloque y de unos poderes hegemónicos a países que querían estar a buenas con este bloque. Ahí es donde ahora estamos. Esto quizás explica hasta qué punto los límites del derecho internacional y a veces del derecho, ¿no? También explica que tiene cierta utilidad esta pauta de legitimación ideológica detrás de la que Estados Unidos, por ejemplo, ha logrado de forma exitosa bajar los aranceles y establecer un modelo de libre comercio a nivel internacional mucho más avanzado de lo que nunca habíamos tenido. Pero también nos dice que esto tiene un fin. ¿Y cuándo tiene un fin? Cuando el poder hegemónico, el poder más importante, deja de ver que le interesa. Ahí es donde estamos y por eso estamos en un proceso de reconfiguración. Bueno, más o menos esta es la historia de la regulación jurídica del comercio internacional, desde la Carta de La Habana al Acuerdo de Marrakech, desde las distintas rondas del GATT a la Organización Mundial de Comercio y la actual crisis. Espero que os haya resultado interesante. Si tenéis alguna duda la podéis dejar en los comentarios y la intentaríamos ir resolviendo en posteriores vídeos. Que paséis unas buenas Pascuas y un besito muy fuerte a todos.